¿De plano? De pleno. De Pleno es un podcast de política donde resolverás tus dudas sobre lo que pasa en la Cámara de Diputados. ¿Sabes qué es una iniciativa? ¿Una reforma? No te preocupes. Nosotros te explicamos. Soy Melina Carmona. Y yo soy Mauricio Guerrero. Y junto a especialistas Políticos y personalidades te explicaremos todo lo que quieres saber. De Pleno. El derecho a la memoria, un principio y un derecho. El derecho a la memoria implica reconocer, respetar el dolor, ser empáticos con la pena de una pérdida y reforzar la búsqueda, investigación y la no repetición. La memoria es el único paraíso al que no podemos ser expulsados. Mauricio, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Y pues bueno, la memoria colectiva no solamente es recordar eventos pasados, sino arrojar la luz sobre todas las luchas sociales que han quedado marcadas y las heridas que han quedado también en nuestro México. El día de hoy tenemos a un representante de Morena, un luchador social que ha estado de cerca en toda la investigación, en todo momento, de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. ¿A quién tenemos el día de hoy, Melina? Pues el día de hoy nuestro invitado nació en la ciudad General Eliodoro Castillo en Guerrero. Fue presidente del Comité de Conciencia Política en la Escuela Rural de Ayotzinapa. Es licenciado en Derecho, fue elegido vía plurinominal para representar al estado de Veracruz. Él pertenece a las comisiones de Gobernación y Población, a la de Puntos Constitucionales y a la de Justicia. Y es sobreviviente del caso Ayotzinapa, pues presenció ese hecho, ¿no? Bienvenido, diputado Manuel Velázquez Arellano. Muchísimas gracias al espacio. Y pues bueno, diputado, con esta nueva iniciativa del derecho a la memoria, ¿qué es lo que se busca aquí? ¿En qué es el tema en el que usted busca profundizar? Mira, voy a empezar con una frasecita que yo dije la otra vez que participé cuando presentamos esta iniciativa, cuando el Pleno de la Cámara aprobó este dictamen. Desaparecen los dictadores de la escena y aparecen inmediatamente los organizadores del olvido. Es decir, vivimos en un país que recurrentemente ha reprimido a su pueblo, a sus sectores sociales por parte del Estado mexicano. En el pasado, sobre todo, quedan huellas de la tortura, la desaparición forzada, los asesinatos extrajudiciales, la represión en general, presos políticos. Yo vengo ahorita a una rueda de prensa donde estamos exigiendo que haya continuidad en la política de amnistía y de indultos de la cual se comprometió el presidente de la República, y que ya van muchas personas que han sido indultadas, pero faltan más luchadores sociales. Entonces tenemos un país dolido y atropellado en sus derechos. Por lo tanto, quienes perpetraron estos crímenes o todas estas cosas que se hicieron, ahora lo que buscan es que la gente olvide, que la gente no hable más de eso. Incluso en Ayotzinapa, yo recuerdo en diciembre, noviembre de 2014, Peña Nieto decía: ya superemos a Ayotzinapa. Fox salía a decir ya chole, etcétera, ¿no? Es decir, siempre quieren que se olvide, como, oye, pero lo que nos hicieron no fue una bromita, fue algo terrible. Entonces, por eso estamos promoviendo el derecho a la memoria. Y por lo que yo sé, se proclamó el 24 de marzo como el Día Internacional del Derecho a la Verdad. Y una de las razones era para promocionar la memoria de las víctimas, ¿no? Las violaciones graves a sus derechos humanos y resaltar el derecho a la verdad y la justicia. En todo esto, ¿qué hace falta? ¿Más voluntad o más presupuesto? No, hace falta voluntad, hace falta presupuesto, hace falta que pase el tiempo para que también todo lo que proponemos ahora vaya materializándose. Hace falta que adquiramos mayor conciencia de lo que ha pasado en nuestro país. Muchos omiten hablar de estos temas porque o nunca les ha pasado o les pasó y prefieren olvidar, o fueron los perpetradores o cómplices de los perpetradores. Yo pienso que tenemos que promover en todo nuestro discurso diario, cotidiano, en nuestras familias, las escuelas, en la narrativa del Estado, de los medios de comunicación, de que no podemos solo ver la parte bonita de nuestros países, de nuestros gobiernos. También hay que visibilizar lo que han hecho mal, sobre todo ahí donde ha corrido sangre de nuestra gente. Diputado, yo estaba, ahorita que usted toca el tema de la educación, había escuchado en su intervención que pedía que igual en los libros de texto de nuestros saberes también se pusiera algo conforme a mínimo el tema de Ayotzinapa, ¿no? Y específicamente mencionó una página, Sí, ¿no? yo les dije, revisen la página 168 revisen, del libro de sexto, Nuestros Saberes.
ahí está algo de Ayotzinapa, ya está, es decir, nosotros solicitamos desde hace muchos meses, cuando se estaban redactando los libros de texto, que se incluyera. Y sí viene un poco del 68, de Ayotzinapa y de algunos otros crímenes ahí, se desglosa que es un crimen de Estado, etcétera, ¿no? O sea, logramos ponerlo a pesar de las resistencias al interior de la Secretaría de Educación Pública, porque eso también es parte de la memoria. No olvidemos que desde la educación se ha pretendido solo imponer una narrativa, omitiendo las partes malas de nuestra historia. Entonces también hay que promoverlo desde ahí. Oye, diputado, pero bueno, yo creo que ahorita surgen, si bien se podría iniciar desde la educación, a empezar a impartir una nueva empatía, pero algo que me llama la atención es las tecnologías, ¿no? O sea, las tecnologías que hoy en día, pues sobre todo en los niños que ya están involucrados en esto, pues pareciera que no los suaviza del todo. Entonces, ¿qué consideraciones tendría que tener los profesores o los sistemas educativos para empezar a implementar una nueva capacitación? Híjole, es bien complicado, me imagino tu pregunta, porque, a ver, yo pienso que aunque lento, todo se va inmiscuyendo también en las tecnologías, en las generaciones más recientes. Yo sé que es bien complicado, pero poco a poco, repito, en el paso del tiempo nos va dando la razón. Hoy promovemos cosas así, algunos dicen, no, pues no va a servir de nada, va a ser letra muerta, pero no es cierto. Las relaciones cambian, la situación cambia y a veces hay avances, hay flujos más rápidos en la circunstancia política, en la situación política, y pudiera ser, ¿no? Entonces, no sé, los libros de texto para mí es un gran avance, pero también está el tema de que, pues, como hay libertad de cátedra, pues no todos los maestros, algunos se van a pasar la página, claro, y no van a querer tomar el tema. Eso dependerá de qué simpatías políticas tengan, pero el tema ahí está. Si no lo ves en la escuela, a lo mejor lo ves en tu casa. Claro. Recordemos que la educación no está solo en el aula, está más allá del aula. Oye, diputado, ¿qué implicaciones tiene el derecho a la memoria para las víctimas y la sociedad? Pues hay muchas posturas, muchos, repito, dicen que es letra muerta, que no quieren leyes, que quieren encontrar a sus hijos, que quieren saber qué pasó realmente, castigo a los responsables. Hay otros que dicen, no, pues necesitamos actos simbólicos de los estados, de los gobiernos, disculpas públicas, monumentos, museos, bibliotecas, exposiciones, documentales, etcétera, ¿no? O sea, mucha actividad para que haya una narrativa, un acceso a lo que pasó, ¿no? Que todo el mundo pueda llegar a sentir lo que ellos sintieron cuando les arrebataron a sus hijos, a sus hijas. Entonces, pues, yo creo que ayuda de alguna u otra manera. Unos están contribuyendo fuera de lo legislativo, en las calles, haciendo, por ejemplo, instalando antimonumentos. Ustedes saben que aquí en la Ciudad de México hay varios ya, no solo el de Ayotzinapa, sino también de la guardería ABC, los mineros, la antimonumenta, etcétera, ¿no? O sea, cada quien hace lo suyo. Hay quienes hacen documentales, poemas, canciones, performance, etcétera. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde en la Cámara y bueno, eso esperamos que contribuya también a todo este cúmulo de esfuerzos por la memoria. Además hay un convenio reciente que se acaba de firmar con Argentina, que es un país ya muy de avanzada en cuestión de política pública, ya no solo lo legislativo. ¿Cómo se llama ese convenio? No tengo el nombre ahora, pero podríamos consultarlo por ahí. Es un convenio que se firmó poco antes de que nosotros firmáramos, pusiéramos de que la Cámara aprobara esto. Y bueno, diputado, y ahora sin duda alguna en todo y para una nueva implementación de infraestructuras o de mecanismos de soporte, de apoyo por parte de la preparación de la ciudadanía, surgen muchos huecos o muchas cosas que nos hacen falta, ¿no? Igual lo escuchaba decir como laboratorios de reconocimiento, o sea, ¿qué son lo que nos hace falta en México? Bueno, yo digo, ahí sí voy a volver al tema del presupuesto. Ustedes saben que en el caso de Ayotzinapa y de muchísimas otras víctimas, los restos óseos que son encontrados en fosas clandestinas son enviados a países extranjeros, sobre todo al laboratorio de la Universidad de Innsbruck en Austria, para que sean identificados allá. Yo pienso que México tiene los recursos suficientes como para instalar laboratorios de ese tipo o convenios con Austria o con esa universidad para que aquí mismo ya creemos un laboratorio para no tener la necesidad de ir hasta allá. También nos hacen falta carreras en
antropología forense mucho más específicas. Nosotros tuvimos que ir con el equipo argentino de antropología forense para que vinieran a colaborar en la identificación o en la búsqueda de restos óseos en fosas clandestinas. Hacen falta carreras, hacen falta becas para familiares de víctimas. Con el paso del tiempo te vas dando cuenta que muchas veces el funcionario común y corriente que estudió derecho, que estudió cualquier otra cosa, pero que no tiene un familiar desaparecido, pues le vale un cacahuate lo que investigue, ¿no? En cambio, si el hijo o la hija el hermano de una víctima de desaparición forzada o de feminicidio o de cualquier otro atropello, lo becas para estudiar antropología forense o derecho o no sé, lo que sea, pues al cabo de 5 o 10 años podría llegar a ocupar lugares en las dependencias, en la Comisión Nacional de Búsqueda, etcétera, y hacer mejor el trabajo esa persona porque siente lo que está haciendo que el burócrata común y corriente. Entonces, pues es un trabajo de largo plazo. Por eso decimos, y lo han dicho la experiencia de Colombia, Guatemala, Chile, Argentina y otros países, de que resolver un problema tan grave como la crisis generalizada de derechos humanos o la desaparición forzada es un tema de largo plazo, de largo aliento. Bueno, aquí en México han sido asesinadas alrededor de 350,000 personas y creo que más de 95,000 desaparecidos. Y todas estas personas víctimas de eso pues piden justicia y verdad, ¿no? Después de su iniciativa o la reforma que hicieron en esa ley, que estábamos comentando que tiene un nombre muy largo, ¿no? Que es la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Ahí en esa ley se hizo una reforma para incluir o modificar esto y incluir el derecho a la memoria, ¿no? Después de eso, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que más va a hacer aquí en Morena para el pueblo, ¿no? Para todas esas víctimas. Pues nosotros hacemos modificaciones, reformamos leyes, ya será la dependencia del Poder Ejecutivo la que ejecute todo esto, ¿no? Y también pues, la Secretaría de Hacienda, el Ejecutivo Federal, el que designe presupuesto para que esto se materialice. Repito, es con el tiempo. Afortunadamente en nuestra economía pues es una economía en crecimiento, aunque no tan alto como otros países, pero sí hay un crecimiento anual, entonces sí se pueden ir destinando mayores recursos. Y de hecho el paquete del presupuesto 2024 así se refleja, ¿no? Entonces pues, es lo que sigue. Nosotros acá proponemos, allá de ellos dependerá qué se hace con todos estos recursos y con todas estas modificaciones. Nosotros apelamos la buena voluntad de nuestros camaradas y ya cada funcionarios. quien tiene que cumplir con la que le corresponde, ¿no? Empujándolo. Sí, nosotros estamos cumpliendo con lo nuestro. Claro. El Pleno lo aprobó, toca a la Cámara de Senadores también aprobarlo y ahora sí que se ha publicado en la Gaceta. Pero en este tipo de, por ejemplo, que el Senado también aprobarlo, ¿usted continúa presionando? Claro, para estamos todos? cabildeando con compañeros de Morena allá en la Cámara de Diputados, con los senadores Itlali Hernández, entre otros, y la Comisión de Derechos Humanos, precisamente para que pues tomen nuestra iniciativa y la pasen a pleno también y ya, ahora sí sea publicado. Pues, Por ejemplo, la desaparición forzada pues sigue en aumento, ¿no? Sigue en aumento, cada día ves en las noticias que desapareció alguien, presos políticos, de todo, ¿no? Sigue incrementando también el crimen organizado. ¿Esto a qué se debe? ¿A la descomposición social, a la corrupción? Digo, yo sé que son muchos puntos, ¿no? Pero ¿qué es lo que más se tiene que combatir para evitar esto? Lo primero que hay que combatir es tener las cifras reales. Son más de 110,000 personas desaparecidas en el país. Wow. No quiere decir que desde el 2018 hacia acá hayan aumentado. El tema, aquí hay que puntualizarlo, es que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió dar cifras que los gobiernos anteriores no querían dar. Es decir, antes se maquillaban las cifras de tal manera que se pretendía pues disminuir el impacto político, mediático de un problema. Ahora no, se dice este es el problema y así está de grande, ni modo, ¿no? Entonces muchos ahora quieren decir, no, pues miren, durante el gobierno de López Obrador aumentaba la desaparición forzada. Mentira, solo se dieron a conocer cifras que no se querían dar a conocer antes. Ahora, la desaparición forzada es un problema y continúa, por supuesto. La violencia se ha extendido, los asesinatos extrajudiciales, pero también hay otro tema. El Estado ya no desaparece personas y por eso la ley es muy clara: desaparición forzada por la desaparición forzada de personas y desaparición por particulares. Recordemos
el concepto de desaparición forzada. Es la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o por particulares con la aquiescencia de agentes del Estado. Es decir, o si vemos las cifras, hay muchísimas personas desaparecidas que pertenecían a grupos del crimen organizado y muchos de ellos desaparecieron a otras personas antes. Entonces imagínense cómo... Se va haciendo la Sí, cadenita. claro. Entonces es un tema muy grave, que también tienen derechos humanos, por supuesto, si no, no hubiera una ley que hablara de eso. Claro. Diputado, y con esto que usted está diciendo, ¿va en conjunto con el tipo de memoria que hay? O sea, tengo entendido que existe la narrada y la materializada, ¿no? ¿O cuál es la importancia de reconocer la diferencia? Yo digo, a ver, aquí yo pienso que yo parto del hecho de que en México hay personas desaparecidas de todas las clases sociales, de todos los sectores sociales, que claramente algunos tienen más visibilidad que otros. No es lo mismo el caso de Ayotzinapa, que se convirtió en un caso emblemático y que tiene la cámara y los fotógrafos y toda la atención mediática, que la desaparición forzada de una persona, pues no sé, de Barrio Norte aquí en la Ciudad de México, o de Chilpancingo ahí en Barrio Pobre, que pues nadie va y qué onda con su Sí, caso, ¿no? Ni siquiera un abogado, nadie. Entonces, el dolor es el mismo, pero la atención es distinta y esperemos que el Estado en un futuro genere política pública que no haga diferenciación. Lo mismo para alguien desaparecido de Polanco que para Claro. alguien desaparecido de allá de la Sierra de Guerrero. Sí. Hay un centro de investigación de estudios para la verdad y la memoria, ¿no? Que es el CEAP. ¿Qué funciones tiene él o cómo yo puedo ir a acudir ahí? ¿Qué servicios me da o qué es lo que realiza ese centro? Pues mira, hay varias comisiones. Es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Búsqueda, está el Centro Nacional de Identificación Humana, recientemente creado el año pasado, que es precisamente busca que tengamos un banco de datos para identificar más rápidamente a las personas desaparecidas. No olvidemos que en México también tenemos una crisis forense, es decir, los EMEFOS en las entidades de la República están repletos de personas, de cadáveres que no han sido identificados. Entonces eso también aumenta la cifra, más todo el problema de la desaparición en sí, ¿no? De las fosas clandestinas. Entonces, esas son las cosas que hacen. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, entre otras cosas, se encarga de pues atender a las familias de víctimas, de hacerles el reconocimiento, de hacer un registro nacional de víctimas. La Comisión Nacional de Búsqueda pues se encarga de coordinarse con las fiscalías en los estados para realizar las búsquedas. Bueno, diputado, y con todos estos centros de apoyo que sin duda alguna sí existen, aunque hay todavía cosas que faltan, en su frase que menciona usted de organizadores del olvido que existe, supongo que también igual entran falsos representantes, ¿no? Que buscan ayudar, pero no están de la mejor forma informados. ¿Qué es lo que tiene que tomar en cuenta, ya sea un colectivo o una persona que busque involucrarse para poder ayudar de una manera real? Es bien complejo, pues es que también estas comisiones, toda la lucha por la memoria, por el apoyo a las personas desaparecidas, etcétera, toda la política pública no está exenta de que pues entren gente que ni siquiera les interesa para nada este tema, ¿no? O poco sensibles, o que maltratan a las víctimas, las revictimizan muchos de ellos en su trato. Porque hay que entender, a ver, si una mamá, un papá llega que le desaparecieron a su hija o a su hijo, una persona migrante, una familia migrante llega ante la comisión ejecutiva o ante un legislador, ante un funcionario, muchas veces no se tiene la sensibilidad para tratarlos. Imagínense, pónganse en su lugar tantito de con qué dolor vienen, con qué desesperación. Que un funcionario a estas alturas de la cuarta transformación, funcionarios o funcionarias sigan jodiendo en que, pues, en qué andaba tu hija o en qué andaba tu hijo, pues, ¿por qué no lo educó bien, señora? O ¿por qué se vistió así? Seguro anda con el novio, etcétera. Imagínate cómo revictimizan. Todavía hay personas que hacen eso. Y yo pienso que estas personas, si incurrieran en este tipo de actos, deben ser despedidas inmediatamente. No estamos ya en tiempos de Peña Nieto, en tiempos de Felipe Calderón, como para que haya funcionarios que traten así a las personas, a las familias de víctimas, ¿no? El Estado inmediatamente tenga el reporte de una persona desaparecida, debe activar sus protocolos, y creo que lo están haciendo en buena medida, pero repito, hay todavía quienes incurren en este tipo de actos
o de actitudes. Que no hay esa sensibilidad, ¿no? Claro. Pues bueno, diputado, este tema sin duda alguna ha dado mucho de qué hablar a nuestra audiencia y nos enviaron 2 preguntas para ver si nos puede ayudar a contestarlas. Vamos con la primera pregunta. Diputado, buena tarde. Soy profesor de primaria y me gustaría saber de qué forma sería la adecuada para que los niños y niñas conozcan el derecho a la memoria. Pues mira, yo pienso, repito, los libros de texto pueden contribuir al derecho a la memoria, pero también está el lado del cual está el profesor o la profesora, los medios de comunicación también en cómo tratan este tema. Recordemos que la educación no la tenemos solo en la escuela, la tenemos también en la casa, en el barrio, en la iglesia, en otros lados donde se pudieran tocar estos temas. Yo creo que la mejor manera de entrarle es que no hagamos distinción entre que si los desaparecidos son pobres o los desaparecidos y desaparecidas son ricos. Yo creo que hay que ver en términos generales que es igual, el dolor es exactamente el mismo para una persona. Ahora, lo que sí debemos denunciar es que no se le dé mejor trato al rico que a la familia pobre de una persona desaparecida. La justicia, el Estado, los funcionarios deben actuar de la misma manera, trátese de una persona rica o de una persona pobre que tiene un familiar desaparecido. Claro. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Diputado, ¿qué recomendaciones tiene para aquellos ciudadanos que deseen apoyar a las víctimas de violaciones de derechos humanos en su comunidad o a nivel nacional? Mi recomendación para quienes deseen solidarizarse con familiares de víctimas es tratar de entender primero qué es ser un familiar de víctimas, es decir, el dolor insoportable que puedes tener. No es lo mismo perder a un familiar por causas naturales o por el piquete de un alacrán o porque se cayó de un árbol o por un accidente automovilístico. Todo eso implica dolor, pero cuando se trata de desaparición forzada o desaparición por particulares o un asesinato extrajudicial, el dolor aumenta porque quienes se supone deben darte seguridad o quienes se supone deben cuidarte son los que te atropellan tus derechos y eso duele mucho más. Entonces hay que entender a las personas, hay que abrazarlas, hay que solidarizarse, hay que tener mucha empatía, mucho cuidado con lo que hablamos frente a estas personas. Eso por un lado. Por el otro, tampoco hay que idealizarlas. Las personas víctimas o familiares de víctimas son igual que nosotros, igual que ustedes, con virtudes y defectos. Somos enojones, nos alteramos con poquito. Es decir, no porque pierdas a un familiar ya te conviertes automáticamente en una persona buena o una persona con valores, ¿no? Todo lo que eras antes lo vas a demostrar ahora exacerbado. Si eras un enojón, pues ahora vas a ser 3 veces más enojón y vas a tratar de desquitar tu dolor con la persona que tienes al lado. Eso le pasa a todas las víctimas porque, pues claro, en la desesperación por no tener justicia, por no saber dónde está tu hijo, tu hija, tu mamá, tu hermano, pues te desquitas con el primo, con el que tienes enfrente, con el novio, con la novia. O sea, también son personas lastimadas porque esto rompe, de verdad rompe. Entonces hay que tener una sensibilidad especial. Hay que apoyarlos pues en todas las otras formas que se apoyan. Un kilo de frijol, pues ahí dale una quincena de tu sueldo, no sé, para que se medio apoye, no sé. Hay muchas formas de apoyar. Si eres abogado, pues asesóralo jurídicamente, etcétera. Hay muchísimas formas. Y como bien dices, ¿no? O sea, si uno que fue víctima o es víctima y está muy sensible y si llegas y pides ayuda a algún lado y te vuelven a decir, ay, no, se vistió así o qué hizo, andaba de loca, ¿no? Andaba con, pues más, ¿no? Es así como que más bien tiene que haber en todas las personas ese tipo de sensibilidad como la tienes tú, ¿no? Yo creo que también por todo lo que pasaste o lo que viste, pues también te hace o hacerte más malo o hacerte más bueno, ¿no? O estar así como equilibrado, ¿no? Sí es algo muy Pero la complicado. sensibilidad creo que también se tiene que crear, ¿no? Se crea también, se Pero desarrolla también depende en el de tus conocimiento. vivencias, Sí, ¿no? exacto. Y también depende de los protocolos, porque hay protocolos escritos que se generaron por la Comisión de Derechos Humanos, del gobierno, a veces también la Organización de las Naciones Unidas, tratados internacionales, hay protocolos de cómo tratar a las víctimas. Esos protocolos no siempre son acertados. En cuestión de sensibilidad no hay un manual que te diga cómo ser sensible. También para el policía o para la gente, el Ministerio Público, para el fiscal que está investigando, bueno, hay preguntas protocolarias que tiene que hacer sí o sí, pero esas preguntas no van de buenas a primeras, es decir,
le explicas Sí. a la víctima, oiga señora, le voy a hacer unas preguntas que son estrictamente protocolarias, yo entiendo su dolor, etcétera. O sea, no se las lanzas así nomás, Claro. ¿cómo iba su hija vestida? Entonces, imagínate, le ofende a la persona. Claro. ¿Qué tiene que ver con cómo iba vestida? Porque como nos acostumbraron a esta narrativa criminalizadora sobre quienes sufren atropellados sus derechos humanos, obviamente las víctimas también, las familias ya andan a la defensiva, eso entiéndase de antemano. Entonces, por eso hay que crear toda una nueva narrativa y sensibilidad hacia este tema. Y aparte los grupos más vulnerables a esto, a desapariciones, pues son los lugares donde hay mujeres indígenas, los lugares así más recónditos o eso. Por ejemplo, no sé, me imagino en la sierra, ¿no? De Oaxaca o de Guerrero. O sea, si desapareció tu hijo, tu hija o un familiar, ¿a dónde vas si estás en la sierra? Exacto. ¿A quién vas a acudir, no? Lo más cercano que podría ser la alcaldía, ¿no? O el municipio. Y si te tratan igual. Y sin recursos ahí mismo el Exacto. municipio a veces. Es que, mira, cuando yo digo no hay que distinguir el dolor entre una familia rica y un familiar pobre, una persona desaparecida, no estoy diciendo que se afecte más al rico que al pobre. En México está claro, en América Latina y en todo el mundo, que quienes más sufren estos atropellos a sus derechos humanos son quienes menos tienen. Sí, los sectores. Porque no es solo tener menos dinero, el que tiene dinero tiene conexiones también. Tiene el compadre ahí en el gobierno Exacto. municipal, en el estatal, el Sí. De fiscal, acuerdo, tiene sí. los Sí. conectes. Quien no tiene recursos económicos tampoco tiene todo eso. Es más, ni educación tiene, a veces hasta la pena de acercarse al funcionario. ¿Cómo voy a hacer un oficio? ¿Cómo me le voy a acercar? No me va a hacer caso, me va a ver así vestido. Imagínate, desde ahí empiezan los complejos que nos dejan las desigualdades económicas. Eso también hay que recalcarlo. Y aparte también el lenguaje, ¿no? O sea, tiene que haber intérpretes, porque si Además. llegas y tú hablas zapoteco, o hablas náhuatl, o hablas otomí, y la persona que no te entiende, pues también tiene que haber ese tipo de servicios, ¿no? Esas Sí, instancias, sí, ¿no? afortunadamente en México eso también hay que recalcarlo y hay que agradecerlo siempre. Hay muchas organizaciones defensoras de derechos humanos que asesoran a familiares de víctimas en todas las latitudes. No son suficientes todavía, pero qué bueno que existan. En nuestro caso, aún siendo estudiantes de licenciatura en educación primaria, si no hubiéramos contado con la asesoría legal de los centros de derechos humanos de Tlachinola, el PRO, Serapaz, Fundar, entre otras, pues nos habrían hecho pedazos, nos habrían burlado. Sí, sí, sí. Pues bueno, diputado, y ahorita en qué, entonces ya se votó su iniciativa, ya está votada, ¿no? Aquí en Cámara. Se aprobó por unanimidad, Sí. de hecho, ¿no? Y Ya se incluyó. entonces nada más esperar a que se vaya al Senado. Ya pasó al Senado, falta que la suban a pleno allá en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y bueno, que la aprueben también es lo que apelamos a Sí. las y los senadores. Bueno, diputado, y en forma de conclusión, ¿de qué forma la audiencia puede apoyarlo en esta iniciativa? ¿De qué forma a usted, algo que guste compartir como para conciencia social o de qué forma pueden seguir enterados? Pues mira, a través de nuestras redes sociales, pero también pues a través de las ¿cómo se llama? Pues las comunicaciones que hay a la Cámara, de acercarse a familiares de víctimas. Esto esperamos que sea no más que un granito de arena para contribuir al derecho a la memoria y bueno, pues encaminar lo que venga más adelante en esta materia. Oye, si nos puedes decir tus redes sociales para que igual ahí te sigan y pues seguramente van a estar muy interesados en todo este asunto y darle el seguimiento ahora que se discuta ahí en el Senado, ¿no? Sí, mis redes sociales en Twitter o en X es @omarel44. En Facebook mi página es Manuel Vázquez Arellano. En Instagram estoy como Omar-EL-Grumpy, así Grumpy, que enojón. Y en TikTok Manuel Vázquez Arellano 43. Ok, muy bien. Híjole, pues ha sido un gusto enorme tenerte aquí en De Pleno. La verdad es que ya teníamos rato queriéndote Sí, tener gracias. un programa aquí contigo y ha sido un gusto tenerte aquí. Agradecer, Gracias. diputado. Este es tu espacio de pleno, es creado justamente para todo eso, para mantener a una ciudadanía más informada y agradecerte que nos hayas dado de tu tiempo para crear conciencia social. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a De Pleno y a todos ustedes. Y también les vamos a recordar nuestras redes sociales a nuestros visitadores de YouTube y de Pleno, que son los canales de diputadas y diputados de Morena en Facebook, en Twitter, bueno, que ahora se llama X,
en Instagram y ahora en YouTube también. Y bueno, pues esto fue De Pleno. ¿De plano? De pleno. De Pleno es un podcast de política donde resolverás tus dudas sobre lo que pasa en la Cámara de Diputados. ¿Sabes qué es una iniciativa? ¿Una reforma? No te preocupes. Nosotros te explicamos. Soy Melina Carmona Y yo soy Mauricio Guerrero. y junto a especialistas Políticos. y personalidades te explicaremos Todo lo que quieres saber. De pleno.